La muerte siempre ha sido un tema que suscita malestar, incluso en una época de tantos avances científicos. ¿Por qué, a pesar de todo el conocimiento acumulado, todavía evitamos hablar de ello? El miedo surge de la incertidumbre sobre lo que hay más allá. ¿O en algún momento alguien decidió que era mejor mantener este tema envuelto en un velo de misterio? Lo que pocos saben es que una de las mentes más brillantes de la historia ya ha investigado esta cuestión de manera sorprendente, y sus descubrimientos fueron silenciados durante más de un siglo. Nikola Tesla, el mismo científico que imaginó tecnologías como los teléfonos móviles, la transmisión inalámbrica de energía e incluso la inteligencia artificial, también se dedicó a comprender qué sucede cuando la vida llega a su fin. Y no, sus conclusiones no se basaron en dogmas religiosos ni en especulaciones filosóficas. Fueron resultados de experimentos científicos reales, que desafiaron todo lo que se creía hasta entonces. Para Tesla, la vida después de la muerte no era un enigma irresoluble, sino más bien un fenómeno mensurable, un campo de energía, una firma vibratoria única, que podía detectarse, analizarse e incluso registrarse. No hablaba de fe, sino de ciencia aplicada a lo que muchos consideran invisible. Si el alma puede medirse, deja de ser un artículo de creencia y se convierte en un objeto de estudio. Y ahí es precisamente donde radica el impacto de esta idea. Una persona que no teme a la muerte es alguien que no puede ser fácilmente manipulado. La verdad, cuando se revela, libera, y cuando se comprende lo que descubrió Tesla, queda claro que el final no es un punto final, sino simplemente un cambio de estado, una transición de frecuencia. A estas alturas es imposible no preguntarse, ¿por qué algo tan revolucionario estuvo oculto durante tanto tiempo? La respuesta puede estar en el poder que tiene el miedo sobre las personas. Pero ahora, lo que estaba enterrado comienza a salir a la superficie. Exploremos los dispositivos secretos, los experimentos ocultos y las señales invisibles que demuestran que la conciencia no se desvanece. Todo ello sin recurrir a clichés, sino basándose en lo que, de hecho, ha sido suprimido de la humanidad durante más de 100 años. Prepárate, porque nada de lo que creías sobre la muerte seguirá siendo igual. Tesla solía decir que todo en el universo es energía, frecuencia y vibración. Y para él, el alma no fue una excepción. No era un concepto teológico o abstracto, sino una pura manifestación de vibración electromagnética. Así como la luz y el sonido tienen frecuencias específicas, cada alma tendría su propia firma vibratoria, tan única como una huella digital. Esta idea explicaba la conciencia como un patrón codificado en ondas, una especie de lenguaje energético que define quiénes somos en esencia. No hay cielo ni infierno, solo frecuencias diferentes. Esta perspectiva transformó por completo la forma en que entendemos la existencia. Si el alma es una frecuencia, entonces la evolución de la conciencia ocurre cuando ajustamos nuestra vibración a niveles más altos, como sintonizar una radio en una estación diferente. Algunas personas permanecen atrapadas en bajas frecuencias, alimentadas por el miedo, la culpa y la manipulación. Otros logran elevar su vibración, guiados por el amor, la verdad y la sabiduría. Y lo más fascinante es que Tesla no vio esto como una mera teoría espiritual, sino como un fenómeno capaz de ser detectado, medido e incluso reproducido. Se adentraba en el campo de la física de la conciencia, un territorio que hoy empieza a ser explorado por científicos que se atreven a investigar la frontera entre lo visible y lo invisible. La gran pregunta es, ¿y si todos estamos vibrando todo el tiempo, sin darnos cuenta? ¿Qué pasa si nuestros pensamientos, emociones e intenciones moldean constantemente este campo energético? Pequeñas prácticas pueden ayudar a elevar esta frecuencia, como la meditación profunda, el contacto con la naturaleza, escuchar música sintonizada a 432 Hz, practicar el perdón o evitar contenidos negativos en la vida cotidiana. Cada una de estas acciones altera nuestra vibración y nos acerca a la genuina libertad espiritual. Pero Tesla no se detuvo ahí. Quería probar sus teorías con tecnología. Y así surgió lo que él llamó EchoCatcher. Imagina un dispositivo capaz de captar la frecuencia vibratoria del alma en el momento exacto en que sale del cuerpo. Suena a ciencia ficción, pero Tesla afirmó haber creado exactamente eso. Según él, el dispositivo fue diseñado para detectar la firma energética de la conciencia durante la transición posterior a la muerte. Funcionó como un micrófono, pero en lugar de captar sonidos, grabó el eco de la conciencia al desprenderse del cuerpo físico. Fue como sintonizar una estación de radio en otra dimensión. La idea era demasiado revolucionaria para su época y todavía hoy asusta a mucha gente.
Tesla describió el funcionamiento del dispositivo como una combinación de campos magnéticos y sensores ultrasensibles, capaces de registrar variaciones mínimas en la energía resonante. No buscó validar creencias, sino comprender un fenómeno que observó repetidamente en sus experimentos. Y esto, por supuesto, representaba una amenaza para quienes siempre habían utilizado la religión como instrumento de control. Después de todo, si el alma se puede medir, deja de ser un misterio y la verdad reprimida comienza a emerger. Hay informes no confirmados de que Tesla probó el hecho Catcher en pacientes con enfermedades terminales y observó que se emitía una onda de vibración electromagnética segundos después de su último aliento. Según él, esta energía llevaba no solo la esencia de la vida, sino también la memoria energética de todo lo que el alma había experimentado. Una huella invisible a la vista, pero que permaneció en el entorno, en el campo sutil que lo rodea. La idea de que el alma deja una marca vibratoria en el universo es inquietante, y es precisamente por eso que, para Tesla, la muerte nunca fue un final, sino simplemente un cambio de frecuencia. La visión de Tesla sobre la muerte desafiaba todo lo que nos habían enseñado. Para el morir no significaba desaparecer, sino cambiar de emisora, como girar el dial de una radio y sintonizar otra frecuencia. El cuerpo físico ha desaparecido, pero la conciencia sigue vibrando en otra capa de realidad. La vida después de la muerte no era una recompensa ni un castigo, sino parte de una matemática energética universal. Todo es vibración, incluso lo que llamamos fin. Al morir, el alma simplemente migra a una dimensión espiritual invisible a los ojos, pero activa en el campo energético. Esta concepción no era solo poética sino profundamente práctica. Tesla creía que, con los instrumentos adecuados, sería posible seguir esta transición en tiempo real. Fue como captar la última nota de una canción antes de que se disolviera en el aire. Y esto cambia radicalmente la forma en que vemos el miedo a la muerte. En lugar del pánico, surge la curiosidad. En lugar de pérdida, una transición con propósito, porque, según él, la vibración no desaparece, se transforma, como la electricidad que no desaparece, simplemente cambia de circuito. ¿Y si, sin darnos cuenta, ya estuviéramos captando señales de esta realidad? Esa sensación de presencia, la sensación de que algo más grande está sucediendo, o incluso ese escalofrío inexplicable, todo esto podría ser un eco de otras frecuencias. Tesla llamó a este fenómeno un campo sutil, una capa de realidad que nos rodea todo el tiempo, una pista de que la ciencia de lo invisible ya está a nuestro alrededor, esperando ser comprendida. Movido por este deseo de demostrar la continuidad del alma, Tesla llevó a cabo experimentos que iban más allá de los límites de la materia. En sus registros más secretos describió 5 experiencias que transformaron por completo su visión de la existencia. La biología nos guía. Y cuando el alma es incapaz de regresar plenamente, ya sea por bloqueos energéticos o por una elección inconsciente de permanecer en estados intermedios, surge un fenómeno que Tesla llamó resonancia espectral. Estas son esas presencias que muchos sienten en lugares antiguos, como si algo todavía estuviera allí, atrapado entre dimensiones. No son espíritus en el sentido tradicional, sino fragmentos de conciencia que no han completado su transición, resonando como una frecuencia interrumpida. Creía que estos casos no eran accidentales, sino más bien las consecuencias de una firma vibratoria desalineada. Almas que por miedo, apego o trauma se resisten al flujo natural de la evolución y acaban fijándose en patrones repetitivos. Tesla incluso desarrolló un prototipo de dispositivo para sintonizar estas frecuencias, como si de un diapasón espiritual se tratase, capaz de ayudar a reubicar estos campos energéticos. La idea era sencilla: si la conciencia es una onda, se puede redirigir. Pero lo que más intrigó a Tesla fue la posibilidad de que algunas de estas almas no solo estuvieran atrapadas, sino que eligieran quedarse. No por incapacidad, sino por un propósito. Documentó casos de personas que, después de experiencias cercanas a la muerte, describieron haber encontrado seres que no eran exactamente guías, sino arquitectos de frecuencia, entidades que trabajaban para mantener campos vibratorios entre dimensiones. ¿Serían responsables de ayudar a las almas en transición? ¿O estaban ahí para garantizar que se aprendieran ciertas lecciones antes del siguiente ciclo? La respuesta, según sus registros, fue más compleja. Estos seres no eran jueces, sino ingenieros de resonancia, ajustando las vibraciones de las almas que aún no habían encontrado su equilibrio. Tesla comparó el proceso con un afinador de pianos: a veces es necesario tocar una nota repetidamente hasta que la cuerda encuentre su armonía.
Y es precisamente en este punto cuando la reencarnación deja de ser un ciclo mecánico y se convierte en una elección consciente. No se trata de castigo o recompensa, sino de sintonía. También observó que algunas almas, en lugar de reencarnar, optaron por fusionarse con campos energéticos colectivos, como si fueran gotas de agua que regresaban al océano. No fue un final, sino una expansión. Estas almas, según Tesla, pasaron a formar parte de una conciencia mayor, contribuyendo a la evolución de toda la red vibratoria. Y aquí surge una pregunta fascinante: ¿podrían algunas de las mayores inspiraciones de la humanidad, aquellas ideas que parecen surgir de la nada, como inventos revolucionarios u obras de arte geniales, no ser en realidad ecos de este campo colectivo? Tesla no descartó esta posibilidad. Para él, la intuición no era solo un proceso cerebral, sino una conexión directa con estas frecuencias superiores. Cuando un científico tiene un chasquido o un artista crea algo que parece trascender su propio tiempo, tal vez no solo esté usando su mente, sino que esté sintonizándose con una memoria vibratoria compartida. Y si esto es cierto, entonces el genio no sería un don individual, sino una resonancia con algo mucho más grande. Pero, ¿qué pasa cuando un alma se niega a evolucionar? Tesla creía que en casos extremos, la conciencia podría fragmentarse, como un cristal que se rompe bajo presión. Estos fragmentos, dispersos en el campo energético, serían el origen de ciertos trastornos psíquicos o incluso patrones de comportamiento autodestructivos. No como una maldición, sino como una falta de armonía que necesita ser corregida. La cura, entonces, no radicaría solo en la medicina tradicional, sino en reequilibrar estas frecuencias, algo que él llamó terapia vibratoria. Y es en este punto donde la ciencia y la espiritualidad se encuentran más claramente. Si la conciencia es una onda, entonces se puede medir, manipular y tal vez, incluso curar. Tesla soñaba con un futuro en el que los hospitales no solo trataran el cuerpo, sino también el campo energético que lo sustenta. Donde la muerte no sería un final, sino una transición asistida por tecnologías capaces de guiar al alma en su viaje. Y donde la reencarnación no sería un misterio, sino una elección consciente, un paso adelante en la danza de las frecuencias. Lo que dejó atrás no fueron solo inventos, sino un mapa. Un mapa que todavía estamos aprendiendo a leer. Porque, al final, el mayor descubrimiento de Tesla no fue la electricidad, ni las ondas de radio, sino la comprensión de que somos mucho más que materia. Somos vibración. Y la vida, en todas sus formas, es solo una nota en una sinfonía infinita. En tu viaje. Y donde la reencarnación no es una casualidad, sino un reencuentro con la propia esencia, un retorno consciente a la sinfonía de frecuencias. Lo que Tesla nos dejó no fueron solo ecuaciones o máquinas, sino una clave. Una clave que todavía estamos aprendiendo a utilizar. Porque, en el fondo, su mayor revelación no fue sobre las corrientes eléctricas o los campos magnéticos, sino sobre la naturaleza misma de la existencia. Estamos hechos de vibración, y la vida, en todas sus formas, es solo un eco de esta armonía cósmica. La biología nos guía, sí, pero es el alma la que decide el camino. Y cuando no puede seguir adelante, nos adentramos en uno de los territorios más oscuros de este viaje. Tesla advirtió que no toda conciencia encuentra la puerta de salida después de la muerte. Algunos quedan atrapados entre frecuencias, vibrando en densos estados de culpa, apego o miedo. Llamó a esto un campo residual, una especie de prisión energética que continúa interactuando con el plano físico incluso sin un cuerpo. ¿Alguna vez has sentido un lugar cargado de energía pesada? ¿O notaste presencias, toques inexplicables, susurros en el silencio? Según él, estos son signos de conciencias en transición, almas que no se han ido, pero que tampoco pueden avanzar. No están muertos, están atrapados, como viajeros sin billete, esperando la siguiente estación que nunca llega. Y lo más intrigante es que este encarcelamiento puede comenzar mucho antes de la muerte física. Vivir desconectado del amor, de la verdad y de la propia esencia es como construir una jaula vibratoria alrededor del alma. Las personas que vibran constantemente con ira, mentiras o avaricia comienzan a crear una firma energética que colapsa, impidiendo que la conciencia eleve su frecuencia en el momento de pasar. Es como intentar salir de una habitación cerrada sin saber dónde está la llave. Y este encarcelamiento es silencioso, casi invisible. Por eso, Tesla decía que la verdadera ciencia de lo invisible comienza con la forma en que vivimos hoy. Pero lo más sorprendente es que muchas de estas almas ni siquiera saben que están atrapadas.
Algunos intentan comunicarse, otros repiten patrones de sufrimiento en bucle, como recuerdos energéticos que buscan resolución. Las llamadas apariciones, tal vez, no sean más que ecos de la conciencia que gira en círculos, tratando de encontrar una salida. Y lo más poderoso en este contexto no es el miedo, sino el amor, no como una emoción pasajera, sino como una fuerza vibratoria capaz de reestructurar campos. Aquí, Tesla reveló la pieza más importante del rompecabezas: la única frecuencia capaz de atravesar cualquier prisión vibratoria no es la generada por máquinas o fórmulas, sino por el corazón humano. El amor y la compasión, según él, son formas de energía resonante que trascienden dimensiones y sanan incluso la conciencia más aprisionada. En sus estudios sobre los campos magnéticos, se dio cuenta de que los sentimientos genuinos no solo transforman los estados mentales de las personas, sino también su entorno. Era como si el amor actuara como un solvente, disolviendo los ruidos del campo residual y permitiendo que el alma volviera a vibrar en su frecuencia original. Comparó el amor con la gravedad espiritual, invisible pero imposible de ignorar. Cuando alguien dirige su compasión a un alma perdida, sin siquiera saberlo, esta energía resuena en planes que la ciencia convencional aún no comprende. Por tanto, los rituales vacíos o los dogmas rígidos no funcionan. Lo que libera una conciencia atrapada no es una ceremonia, sino una vibración sincera, un pensamiento de perdón, un gesto de empatía, una verdadera oración. Esta es una tecnología espiritual de vanguardia, mucho más allá de lo que nos han enseñado. Y lo más fascinante es que cualquiera puede acceder a él, todo lo que necesita es una intención genuina. Muchas almas que quedan entre los planos no se pierden por miedo, sino por amor. Se quedan para guiar, proteger o completar ciclos inacabados. Son esas presencias sutiles que sentimos en momentos de dificultad, como una mano invisible que nos sostiene. Y cuando nos conectamos con ellos a través del amor, creamos un puente vibratorio entre dimensiones, un intercambio, un reequilibrio. Quienes practican esto frecuentemente desarrollan una sensibilidad diferente, una especie de radar espiritual que sintoniza cada vez más con frecuencias más altas. Porque, al fin y al cabo, el amor es el lenguaje universal. Y es precisamente esto lo que prepara el terreno para el regreso de quienes recuerdan. Tesla habló de un grupo especial de almas que reencarnan con un propósito claro: despertar y ser recordados. Los llamó poéticamente los que recuerdan. Estas conciencias aportan una firma vibratoria distintiva, casi siempre más elevada. No están aquí por casualidad, tienen una misión. Vinieron para compartir conocimientos olvidados, abrir conciencias y romper con los sistemas de manipulación que mantienen a las personas atrapadas en el miedo a la muerte. Lo más curioso es que muchos de ellos ni siquiera saben conscientemente que son parte de esto. Simplemente sienten que son diferentes, que ven lo obvio donde otros ven el misterio. Desde pequeños cuestionan todo: las religiones, las escuelas, los gobiernos. Intuyen que algo anda mal en el mundo y tienen razón. Vibran a una frecuencia que resulta incómoda porque desafía el status quo. Por tanto, se enfrentan al rechazo, la soledad, los conflictos internos. Pero este dolor también es una señal: están desalineados con el sistema, pero profundamente conectados con lo que Tesla llamó la ciencia de lo invisible. Son como antenas vivientes que captan verdades que la mayoría prefiere ignorar. Estas almas no regresan para alardear, regresan para servir. Aportan una profunda empatía, una aguda intuición y un deseo casi compulsivo de ayudar a los demás a despertar. Son los maestros silenciosos, los curadores poco convencionales, los artistas que tocan profundidad sin saber cómo. Cada gesto, cada palabra, conlleva una carga vibratoria que repercute en quienes lo rodean. Son como faroles en la niebla. Y muchas veces, un simple encuentro con uno de estos seres puede cambiar el curso de toda una vida. Lo que Tesla sabía al respecto hace más de un siglo todavía se está redescubriendo. Y ahora que sabes esta verdad, te pregunto: ¿cómo sería tu vida si ya no tuvieras miedo a la muerte? Si supieras que la conciencia continúa, que tu firma vibratoria está dando forma a lo que viene después y que lo que sientes, piensas y eliges no termina con tu último aliento, sino que resuena en un plano mayor. Tal vez sea hora de dejar de vivir en piloto automático y empezar a ajustar tu frecuencia. ¿Estás vibrando alto o atrapado en las mismas viejas energías? La respuesta podría cambiar tu destino. Es más, si todo esto te resuena, es probable que seas una de esas almas despiertas, uno de los que recuerdan a Tesla. ¿Qué harás con este conocimiento ahora?
¿Vas a ignorarlo y seguir como si nada hubiera pasado, o lo utilizarás como un faro para transformar tu realidad e inspirar a otros? Porque la ciencia de lo invisible solo funciona para quienes tienen el coraje de mirar más allá. Y tal vez, solo tal vez, el siguiente paso de tu alma esté esperando exactamente este momento. Gente. Porque aquí no rehuimos las preguntas, las abrazamos como puentes hacia lo desconocido. No hay lugar para verdades a medias ni respuestas prefabricadas cuando lo que está en juego es la esencia misma de quienes somos. Cada pregunta es una invitación a profundizar más, a desenterrar capas que la mayoría ni siquiera sabe que existen. ¿Qué pasa si la verdad es incómoda? Aún mejor. El malestar es una señal de que algo dentro de ti se está expandiendo, rompiendo límites que antes parecían insuperables. Las respuestas más poderosas no provienen de la superficie, sino de la voluntad de sumergirse en las profundidades, incluso cuando el agua está turbia. Es allí, en la oscuridad, donde tienden a esconderse las verdades más luminosas. Por eso, cuando surja una duda, y surgirá, no la trate como un obstáculo. Véalo como un mapa. Cada pregunta que te niegas a ignorar es un paso adelante, una confirmación de que estás vivo, despierto y en movimiento. Y esto, al final, es lo que separa a quienes se limitan a observar la vida de quienes la transforman.